Millones de personas han oído hablar del purgatorio, pero muy pocos saben realmente qué enseña la Iglesia sobre él. Muchos lo imaginan como una sala de espera llena de sombras, un lugar de castigo temporal o quizás un invento medieval para infundir miedo en los corazones de los fieles. Sin embargo, detrás de las leyendas y los malentendidos se esconde una realidad profundamente consoladora que habla más de la misericordia infinita de Dios que de su justicia. Antes de profundizar en este misterio que define gran parte de nuestra fe, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones, pues hoy vamos a desvelar una verdad que ha estado presente en la tradición cristiana desde sus inicios, una verdad que muchos católicos han olvidado o nunca llegaron a comprender. Para entender el purgatorio, no debemos mirar hacia las caricaturas populares, sino hacia un personaje bíblico cuya historia es el reflejo mismo de nuestra propia condición, el rey David. Imaginen a este hombre, el ungido de Dios, un guerrero valiente, un profeta y un pecador arrepentido. David es la figura central de nuestro estudio de hoy porque su vida no fue una línea recta de santidad, sino una montaña rusa de caídas y redenciones. Cuando el profeta Natán le revela su pecado tras su relación con Betsabé, David reconoce su falta ante el Señor. Dios, en su infinita bondad, le perdona de inmediato. El pecado es perdonado, pero algo más ocurre. La estructura de la justicia y la sanación en la vida de David nos muestra que aunque la culpa ha sido borrada por la misericordia divina, las consecuencias y la necesidad de una purificación interna permanecen. David debe cargar con las heridas de sus actos, debe ver cómo su casa se tambalea y debe atravesar el doloroso proceso de transformar su corazón endurecido en uno verdaderamente humilde. Aquí es donde debemos detenernos y respirar. Si Dios perdonó a David en el instante de su arrepentimiento, ¿por qué tuvo que sufrir las consecuencias de sus actos? ¿Por qué la purificación fue un camino largo y tortuoso? La respuesta es sencilla pero profunda. El perdón divino elimina la culpa eterna, pero no elimina automáticamente la inclinación al pecado ni la pena temporal, esa mancha que nuestras malas decisiones han dejado en nuestra alma. Imaginen que clavan un clavo en una tabla de madera. Pueden sacar el clavo, pero el agujero permanece. Ese agujero es lo que la Iglesia llama la pena temporal del pecado. El purgatorio, en esencia, es la purificación final de ese agujero antes de entrar plenamente en la presencia de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica es claro al respecto. En el número 1030 nos enseña que quienes mueren en gracia de Dios pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Es una doctrina de amor. Imaginen que alguien a quien aman profundamente les invita a una cena en un palacio real. Ustedes han estado trabajando en un campo polvoriento todo el día. Su ropa está sucia y su cuerpo sudoroso. ¿Acaso desearían entrar así ante el anfitrión? ¿No sentirían la necesidad, por respeto y por su propia dignidad, de lavarse y cambiarse antes de presentarse? El purgatorio es ese lavabo. Es el último acto de amor de un padre que quiere que sus hijos entren en su casa no solo perdonados, sino completamente limpios, listos para la gloria. Muchas personas se preguntan si esto tiene base bíblica. La respuesta nos lleva al Antiguo Testamento, donde en el segundo libro de los Macabeos, Judas Macabeo realiza un sacrificio por los soldados caídos que habían muerto en pecado. Se nos dice que es un pensamiento santo y piadoso rezar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. ¿Por qué rezar por alguien que ya está en el cielo, donde no hay necesidad de oraciones, o por alguien en el infierno, donde no hay redención posible? La existencia de esta práctica desde tiempos inmemoriales prueba que los primeros cristianos ya intuían que existía un estado intermedio, un lugar donde el alma, habiéndose arrepentido pero aún cargando las cicatrices de su vida terrenal, podía beneficiarse de la intercesión de la Iglesia peregrina. Si miramos a los primeros padres de la Iglesia, encontramos reflexiones constantes sobre este tema. Ellos no veían el purgatorio como una cárcel, sino como un fuego purificador. No un fuego como el que conocemos en la tierra, que consume y destruye, sino un fuego espiritual, una llama de amor que quema lo que estorba para que brille lo que es eterno. Es como el oro en el crisol. Para quitar las impurezas del oro, el orfebre debe someterlo a altas temperaturas. El oro no sufre porque quiera dejar de ser oro, sino que el proceso elimina la escoria para que el metal precioso finalmente brille con todo su esplendor. Nuestra alma, al encontrarse ante la mirada de Dios, entiende por primera vez la magnitud del amor que ha rechazado con sus pecados. Esa visión es en sí misma el proceso de purificación más intenso y necesario. Es fascinante observar cómo santos como el Padre Pío de Pietrelcina hablaban de esta realidad.
Muchos testimonios narran cómo el santo recibía visitas de almas del purgatorio pidiendo oraciones y misas. No era un espectáculo de horror, sino una comunión de los santos visible y activa. Para el Padre Pío, las almas del purgatorio eran almas que ya amaban a Dios profundamente, pero que sufrían la ansia de no poder estar aún con Él. Es la nostalgia de la patria celestial. Imaginen estar a un paso de la persona que más aman en el mundo y, sin embargo, sentir que no pueden tocarla porque aún llevan puestas las cadenas de sus apegos terrenales. Ese deseo ardiente, esa sed de Dios, es lo que constituye el sufrimiento del purgatorio. Y es a la vez una alegría inmensa, porque el alma sabe con total certeza que el encuentro final es inevitable. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia real entre el cielo, el infierno y el purgatorio? El cielo es la unión perfecta y definitiva con Dios, donde toda lágrima es enjugada. El infierno es la separación voluntaria y eterna de Dios, el estado de aquel que ha rechazado su amor hasta el último suspiro. El purgatorio, por su parte, no es un tercer destino definitivo, sino un estado de tránsito. No es una mezcla de los dos anteriores, sino una antecámara de la salvación. Es el lugar donde la misericordia de Dios termina lo que nuestra debilidad humana no pudo completar en la tierra. Es la garantía de que si hemos muerto en su amistad, nuestro destino es el gozo eterno. Muchos se preguntan por qué existen errores y mitos sobre este tema. Durante siglos, la confusión nació de interpretaciones erróneas que pintaban el purgatorio como una especie de deuda monetaria que debíamos pagar a Dios. Se hablaba de pagar años de castigo como si Dios fuera un juez implacable llevando una contabilidad fría. Pero el catecismo nos recuerda que el sufrimiento del purgatorio no es un pago por una deuda en el sentido comercial, es una curación. Si te rompes una pierna, el proceso de sanación duele. Ese dolor no es un castigo del médico, es el proceso necesario para que la pierna vuelva a funcionar. Del mismo modo, el purgatorio es la terapia del alma para que pueda disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Esta perspectiva cambia drásticamente nuestra visión de la oración por los difuntos. No rezamos para convencer a Dios de que sea bueno con ellos. Dios es más misericordioso que cualquiera de nosotros. Rezamos para unir nuestra caridad a la suya, para ayudar a nuestros seres queridos en su camino de purificación, para que el proceso sea más ligero, para que su encuentro con el Padre sea más pronto. Es un acto de amor que trasciende la barrera de la muerte. La comunión de los santos nos asegura que, aunque no podamos verlos, nuestra oración tiene un valor real en el plano espiritual. Es un abrazo que enviamos a través del velo. Al analizar la vida de David, vemos que su arrepentimiento fue sincero, pero su camino estuvo marcado por las consecuencias. Él es el modelo del alma que, aun siendo amada por Dios, comprende que la purificación es necesaria. David, al final de sus días, a pesar de sus errores, muere en la confianza de la promesa divina. Ese es el destino de todos nosotros. La vida terrenal es el tiempo de la siembra. El purgatorio, si es necesario, es el tiempo de la limpieza, y el cielo es la cosecha eterna. No debemos temer al purgatorio, debemos temer al pecado que nos aleja de Dios, pero el purgatorio es, en última instancia, la victoria de la gracia. Es la prueba de que Dios no se rinde con nosotros ni siquiera después de nuestra muerte. Imaginen por un momento la paz que esto brinda. Saber que incluso si no logramos alcanzar la santidad perfecta en esta vida, el amor de Dios no nos abandona. Él tiene un plan para perfeccionar lo que hemos dejado incompleto. Es una doctrina profundamente humana, porque reconoce nuestra debilidad, y profundamente divina, porque reconoce la magnitud de nuestra salvación. La Iglesia sostiene esta enseñanza no para asustar, sino para darnos esperanza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido incapaces de ser santos? ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras faltas son demasiado grandes? El purgatorio nos dice que el camino no termina en nuestro fracaso, sino que continúa en la luz de Dios. A lo largo de la historia, personas de todas las épocas han encontrado consuelo en esta doctrina. Los mártires, los teólogos, los campesinos de la Edad Media y los fieles modernos, todos han mirado hacia el purgatorio como un lugar de esperanza. No es el destino final, es simplemente el pasillo que conduce al salón del banquete. Y en ese pasillo, la oración nos mantiene unidos a nuestros seres queridos. Nunca estamos realmente separados de ellos. Cada vez que encendemos una vela por un difunto, cada vez que ofrecemos una misa por un alma, estamos participando en la gran obra de la redención. Estamos ayudando a que la luz de Dios penetre más profundamente en ellos. Es crucial entender que el tiempo tal como lo conocemos no funciona igual en el más allá. Nuestra noción de siglos o años no tiene sentido en la eternidad.
El purgatorio es un estado de purificación donde el tiempo se mide por la intensidad de la purificación y la cercanía a Dios. Por eso no debemos obsesionarnos con cuánto tiempo podría estar alguien allí, sino con la eficacia de nuestra caridad aquí y ahora. El amor todo lo puede, y el amor es la moneda de cambio en el reino de los cielos. A medida que avanzamos en nuestro propio camino espiritual, podemos ver que la purificación puede comenzar ya mismo en esta vida. Cada vez que aceptamos un sufrimiento con paciencia, cada vez que renunciamos a un capricho por amor a Dios, cada vez que pedimos perdón con humildad, estamos adelantando nuestra purificación. Estamos preparándonos para ese encuentro, limpiando nuestra alma para que el proceso final sea lo más breve y gozoso posible. Esta es la sabiduría que los santos han practicado durante siglos. No han temido al final, sino que lo han abrazado como el momento de la unión definitiva. Reflexionando sobre la lección de David, podemos ver que nuestra vida es una historia que Dios está escribiendo. A veces las páginas están manchadas con errores, pero la historia no termina con el error. Termina con la redención. El purgatorio es el capítulo donde el autor corrige las manchas y prepara el desenlace para que la historia sea perfecta. Es la firma del amor divino en el alma de cada hombre y mujer. No es un lugar de oscuridad, sino un lugar de espera llena de luz, donde el alma se despoja de todo lo que no es amor para poder abrazar al amor mismo. Al concluir este recorrido por uno de los misterios más incomprendidos de nuestra fe, los invito a mirar la realidad con otros ojos, ya no desde el miedo a un castigo, sino desde la gratitud por una posibilidad. El purgatorio es la confirmación de que Dios nos ama tanto que no permitirá que nada impuro entre en su presencia, no porque sea un juez severo, sino porque es un Padre que nos quiere perfectos, como Él es perfecto. Cada vez que escuchen la palabra purgatorio, recuerden este viaje de David, recuerden la promesa de la Iglesia y sobre todo recuerden que ningún amor se pierde, que ninguna oración es en vano y que la meta final es siempre la luz. La próxima vez que se encuentren en una misa, miren hacia el altar y piensen en esta realidad. Estamos unidos a todos los que nos han precedido. Estamos unidos en un solo cuerpo espiritual que abarca el cielo, la tierra y aquello que está en camino a la gloria. Nuestra fe no es una serie de reglas, sino una red de relaciones que atraviesa la eternidad. Si este análisis les ha ayudado a ver el purgatorio con una luz nueva, los animo a compartir esta reflexión con otros, para que más personas puedan encontrar consuelo en esta enseñanza. No olviden suscribirse, dar me gusta y comentar qué es lo que más les ha sorprendido de todo lo que hemos explorado hoy. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ilumine sus corazones y los guíe en su propia jornada hacia la santidad, recordando siempre que al final todo es amor. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando el verdadero significado de las tradiciones que mantienen viva nuestra fe.